¿Cómo un movimiento silencioso de Rusia puede cambiar el destino de todo un continente? No hablamos de tanques cruzando fronteras, ni de titulares alarmistas. El verdadero avance de Putin en Europa ocurrió lejos de los reflectores, sorprendiendo incluso a los expertos y dejando a Occidente en vilo. Mientras Estados Unidos reaccionaba con declaraciones urgentes y maniobras apresuradas, Moscú ya había asegurado una posición estratégica inesperada. Este éxito de Putin no solo alteró el equilibrio de poder europeo, sino que obligó a Washington y a figuras como Trump a preguntarse si realmente estaban preparados. De repente, Estados Unidos pasó de líder a espectador, obligado a improvisar respuestas sobre la marcha. Europa, que parecía estable y segura, vive una transformación silenciosa bajo la superficie. Las capitales, desde Berlín hasta París, están redefiniendo sus prioridades y alianzas. Los acuerdos energéticos, las discusiones sobre seguridad y las nuevas dependencias muestran un continente que enfrenta presiones inéditas y dilemas urgentes. El peligro es claro. Si no entendemos cómo Rusia obtuvo estas ventajas sin recurrir a la fuerza militar, podríamos perder tanto la estabilidad como el control político y económico sobre Europa. Este golpe silencioso amenaza con cambiar las reglas globales antes de que el mundo reaccione. Estamos ante el inicio de una era en la que el poder se ejerce con acuerdos y dependencia estratégica, y no con ejércitos. Analicemos cómo se llegó a este punto crítico. Para entender este cambio inesperado, primero debemos mirar las jugadas previas de Moscú. Solo así veremos cómo Rusia logró adelantarse al resto del mundo. Occidente confiaba en sus propios informes y sanciones, convencido de que su vigilancia militar bastaba para contener cualquier amenaza. Sin embargo, mientras sus analistas rastreaban cada movimiento de tropas, Moscú tejía en silencio una estrategia mucho más sutil y peligrosa. Rusia no necesitaba tanques ni desfiles armados. Bastaron acuerdos energéticos secretos, diplomacia encubierta y una manipulación psicológica precisa sobre los líderes europeos más influyentes. Los reportes occidentales, anclados en viejas fórmulas de seguridad y defensa, no lograron descifrar la jugada real de Putin. Él evitó la confrontación directa, apostando en cambio por reforzar la dependencia económica de Europa. A través de contratos energéticos exclusivos y promesas de suministro estable a precios preferentes, logró instaurar la idea de que prescindir de Rusia sería sinónimo de caos inmediato en el continente. Para visualizar esto, pensemos en el caso de Alemania y el emblemático gasoducto Nord Stream. Este proyecto, presentado inicialmente como una simple mejora de la infraestructura energética, se convirtió rápidamente en una herramienta de influencia estratégica. Alemania, la principal economía de Europa, vio en el gas ruso una vía para mantener bajos los precios de la energía y sostener su competitividad industrial. Sin embargo, esta comodidad se transformó en vulnerabilidad. Cuando las tensiones aumentaron, la amenaza de cortar el suministro energizó el debate político y sembró incertidumbre en los mercados. Esta táctica, imperceptible para el público común, pilló a Washington completamente desprevenido. De un día para otro, Estados Unidos pasó de ser el actor principal a un simple espectador. Donald Trump, acostumbrado a marcar el ritmo de la agenda global, quedó descolocado mientras veía cómo Moscú reposicionaba sus piezas con rapidez, relegando a la Casa Blanca a una postura meramente reactiva. La incapacidad para anticipar este giro no solo minó la credibilidad de los servicios de inteligencia occidentales, sino que también desarmó la respuesta de Estados Unidos y de buena parte de los gobiernos europeos. Las sanciones, antes consideradas un freno suficiente, se revelaron impotentes frente a una red de intereses económicos y diplomáticos que Moscú había tejido con paciencia durante meses. Para la audiencia mundial, lo que está en juego va mucho más allá del prestigio de los líderes occidentales. Se trata de la seguridad económica, la estabilidad política e incluso la capacidad de adaptarse a una nueva realidad geopolítica, donde las reglas tradicionales han dejado de aplicarse. Europa y Estados Unidos sienten el suelo moverse bajo sus pies, obligados a improvisar mientras Rusia avanza con paso seguro.
Pero ¿cuáles son exactamente esas nuevas palancas de poder ruso? ¿Y cómo lograron pasar desapercibidas ante los ojos de Occidente? Para entender el alcance de la maniobra rusa, es necesario adentrarse en los mecanismos invisibles de influencia que transformaron el tablero europeo. Solo así se revela por qué Occidente quedó tan vulnerable. Hoy el poder no se conquista con ejércitos, sino con contratos y alianzas ocultas. Mientras el mundo miraba los movimientos militares, Rusia trabajaba en silencio, tejiendo una red de acuerdos energéticos con varios países europeos. Estas negociaciones secretas aumentaron la dependencia de Europa del gas ruso, atrapando a sus principales líderes en un frágil equilibrio entre el crecimiento económico y la autonomía política. Por ejemplo, en el año 2014, tras la anexión de Crimea, muchos esperaban que Europa redujera su dependencia del gas ruso. Sin embargo, en los años siguientes, países como Hungría y Bulgaria firmaron nuevos contratos de largo plazo con Gazprom, la gigantesca empresa estatal rusa. Mientras tanto, la presión para diversificar el suministro energético se diluía entre intereses económicos inmediatos y la falta de alternativas competitivas. Moscú jugó con astucia. Ofreció beneficios inmediatos, como rebajas en el precio del gas y colaboración en proyectos clave, pero exigió a cambio influencia política. Incluso naciones que antes mantenían distancia cedieron ante la lógica del Kremlin, que supo transformar intereses económicos en instrumentos de poder. Frente a este avance, la respuesta de Estados Unidos resultó más simbólica que real. Washington apostó por la diplomacia y por acelerar el envío de armas a sus aliados en Europa Oriental. Sin embargo, cuando llegó el momento de sacrificar el bienestar económico por principios geopolíticos, muchos gobiernos europeos titubearon. La fractura interna se hizo cada vez más evidente. Alemania, Francia e Italia empezaron a buscar alternativas y a diseñar sus propias estrategias, mientras debatían hasta qué punto podían seguir confiando en las garantías de seguridad de la Alianza Atlántica. Europa se pregunta si su destino depende de seguir bajo la sombra estadounidense o de arriesgarse a definir su propio rumbo. El peligro es tangible. Si Europa no logra equilibrar sus intereses económicos y su autonomía política, podría fragmentarse y quedar atrapada entre las presiones de las grandes potencias. La influencia rusa ya no se limita a la energía. Se ha expandido a la diplomacia, la tecnología e incluso al control de la narrativa pública. Para ilustrar esto, basta observar el creciente papel de Rusia en el sector tecnológico. El desarrollo y la venta de software de ciberseguridad, así como la colaboración en proyectos de infraestructura digital, han permitido a Moscú posicionarse como socio indispensable en varios países del este europeo. En Eslovaquia, por ejemplo, la presencia de empresas rusas en el sector tecnológico ha generado debates sobre la soberanía digital y la protección de datos sensibles. Así, la lógica occidental tradicional se tambalea. Estados Unidos observa, mientras Moscú consolida mecanismos de poder difíciles de revertir en el corto plazo. Europa enfrenta el dilema de redefinir no solo sus alianzas, sino la esencia misma de su soberanía. Pero las primeras grietas en esta nueva realidad ya se asoman. Y algunos actores europeos empiezan a mover ficha, arriesgando más de lo que nunca imaginaron. El tablero internacional ha dado un vuelco inesperado. Todos los actores principales enfrentan la disyuntiva de adaptarse o caer en la irrelevancia. Rusia, moviéndose con astucia, se ha convertido en el proveedor energético fundamental y en un socio económico indispensable para Europa. Las hábiles maniobras de Moscú han tejido una red de dependencia que limita la autonomía europea y refuerza la influencia rusa, todo sin necesidad de recurrir a enfrentamientos directos ni desplegar fuerzas militares. Este nuevo equilibrio ha desencadenado la mayor tensión transatlántica en más de 3 décadas. Europa, que durante tanto tiempo vio a Estados Unidos como un aliado indiscutible, ahora explora caminos para lograr una independencia estratégica, considerando alianzas y acuerdos que antes resultaban impensables. Estados Unidos, mientras tanto, encara un desafío sin precedentes.
Si no logra reinventar su política exterior y redefinir su rol mundial, podría perder la preeminencia global que ha mantenido durante más de 7 décadas. Washington debe decidir si se adapta a las nuevas reglas o si arriesga su liderazgo frente a rivales más flexibles. Europa se ve obligada a reconsiderar su seguridad, sus alianzas políticas y sus fuentes de energía. Las discusiones sobre mecanismos de defensa propios y la urgencia por diversificar el suministro energético ya no pueden posponerse. El futuro de la estabilidad europea depende de su capacidad para actuar con independencia y coordinarse frente a crecientes presiones externas. Para entender la magnitud de este desafío, recordemos el caso de Finlandia y Suecia, dos países tradicionalmente neutrales que, ante el avance ruso y la incertidumbre sobre la protección estadounidense, han comenzado a considerar su ingreso en la OTAN. Este giro histórico refleja hasta qué punto la percepción de seguridad en Europa ha cambiado en los últimos años, obligando a replantear posiciones y estrategias de décadas. La advertencia es clara. Si Europa no logra unirse y Estados Unidos no se adapta velozmente, ambos podrían quedar atrapados en una espiral de divisiones internas y pérdida de influencia, con consecuencias graves para la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Ante este panorama incierto, las decisiones que tomen Washington, Bruselas y Moscú en los próximos meses serán cruciales. El margen de error es mínimo y el reloj geopolítico avanza sin detenerse. El verdadero poder rara vez se exhibe con estruendo. Putin lo entendió mejor que nadie, desplegando una estrategia paciente y meticulosa en el tablero europeo. Mientras el mundo esperaba confrontaciones abiertas, Moscú apostó por maniobras silenciosas, pequeñas pero devastadoramente efectivas. A través de discretos acuerdos económicos y movimientos diplomáticos calculados, Rusia tejió una red de dependencia que atrapó a Europa casi sin que lo notara. Estados Unidos, tradicionalmente en control, quedó reducido a simple espectador. No fue un asalto frontal, sino una secuencia de pasos invisibles que, acumulados, cambiaron el equilibrio de poder. Este giro obliga a Washington y Bruselas a revisar sus viejas fórmulas. Las respuestas rápidas y las improvisaciones han quedado obsoletas ante una estrategia tan meticulosa y a largo plazo. Cada error pesa más. Cada paso en falso puede ser irreversible. Hoy, la adaptabilidad es la única defensa real. Occidente debe aceptar que el mundo ha cambiado y que las reglas del juego ya no son las mismas. Solo una visión estratégica, capaz de anticipar movimientos indirectos, permitirá sobrevivir en esta nueva era de sutilezas y alianzas poco evidentes. Para cualquiera, estas maniobras no son un asunto distante. Afectan el precio de la energía, el empleo y la estabilidad cotidiana. Ignorar los movimientos encubiertos puede significar perder el control sobre el propio destino, enfrentando de repente crisis inesperadas. Así, la mayor lección es contundente. El poder en el siglo XXI se esconde en los detalles, en las alianzas discretas y en la habilidad para anticipar el próximo movimiento del adversario. La geopolítica actual exige atención total y una mente dispuesta a adaptarse, o el riesgo será quedar rezagados en un mundo que no espera a nadie. Para poner en perspectiva la importancia de la adaptabilidad, recordemos el ejemplo histórico de la Guerra Fría. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron no solo en el campo militar, sino especialmente en la diplomacia, la economía y la influencia cultural. En aquel entonces, las alianzas discretas y los acuerdos ocultos, como el famoso intercambio de espías en Berlín o la diplomacia del gas en los años 70, definieron el curso de la historia. Hoy, aunque los actores han cambiado, la lógica estratégica de movimientos indirectos sigue siendo tan relevante como entonces. Queda en evidencia que quien domine estos nuevos códigos dictará el rumbo de Europa y del mundo occidental. El siguiente movimiento podría redefinir alianzas y desatar consecuencias inesperadas. Hoy se juega una partida de ajedrez en las sombras. Mañana, sus consecuencias ocuparán los titulares. Las apuestas no podrían ser más altas. El éxito estratégico de Rusia en Europa ha dejado claro que los cambios clave suelen ocurrir lejos de la atención pública.
Decisiones que hoy parecen ajenas pueden, mañana, alterar tu economía, tu seguridad y el destino de tu país sin previo aviso. Ignorar estos movimientos es un riesgo enorme. Sociedades enteras quedan expuestas cuando acuerdos cruciales se sellan en despachos cerrados y nunca llegan al debate público, aunque afectan la vida de millones. La dependencia energética y diplomática de Europa hacia Moscú ya no es solo un dato. Es una realidad que redefine el equilibrio global y reduce la capacidad de reacción de Estados Unidos. Mientras Europa replantea alianzas, la influencia estadounidense se diluye y surgen nuevas reglas en silencio. No basta con observar. Hoy, la información es poder y escudo. Por eso, es vital mantenerse informados, desconfiar de los discursos oficiales y exigir transparencia en las decisiones que modelan el futuro. Dejar ese debate en manos de otros es renunciar a decidir el mundo que heredaremos. Pero, ¿cómo pueden los ciudadanos y los líderes prepararse de manera práctica frente a este nuevo escenario? Existen varios pasos concretos. Primero, exigir a los gobiernos una diversificación real de las fuentes energéticas, apostando por renovables y acuerdos con múltiples proveedores. Segundo, fortalecer la educación sobre geopolítica en las escuelas y universidades, para que las nuevas generaciones comprendan los riesgos de la dependencia y el papel de la diplomacia moderna. Tercero, promover foros de debate público donde se expongan los tratados y acuerdos internacionales que afectan la vida de los ciudadanos. Y cuarto, impulsar la colaboración entre países europeos para crear mecanismos de defensa comunes, como un ejército continental o una agencia de inteligencia compartida, capaces de anticipar amenazas no convencionales. La pregunta es, ¿cómo responderemos ante este nuevo tablero? ¿Permitiremos que la historia avance sin nuestra voz o exigiremos claridad y preparación frente a lo desconocido? El destino de Europa y, por extensión, del mundo occidental está en juego. El próximo movimiento lo decidirá no solo Moscú, Washington o Bruselas, sino la capacidad colectiva de adaptarse, anticiparse y actuar antes de que sea demasiado tarde. No olvides que, en esta partida global, cada uno de nosotros, informado y vigilante, puede ser la pieza que marque la diferencia.